Las historias nos han permitido expandirnos, comunicarnos de forma masiva como especie humana. Pero también se han utilizado para dirigirnos. Nos han dirigido y nos continúan dirigiendo. A continuación voy a explicar la mía sobre este tema. Las historias son otro producto y como producto deben ser vendidas. No sé si te habrás preguntado alguna vez cuáles son los clientes de las historias. Pues los clientes de las historias son aquellos que leen las historias o las escuchan o las ven. Básicamente son sus consumidores. Igual que el cliente de un producto es aquel que paga por el producto para luego utilizarlo. ¿Quién es el cliente de este producto? Aquel que paga por este producto. Bueno, a decir verdad, quien consume un producto o una historia es un consumidor, no es cliente. Este es cliente de la empresa que vende el producto. En el caso de las historias, quien consume la historia es cliente del escritor o el autor de dicha historia. Entonces, cada historia tiene su propósito y su mensaje. Tiene sus personajes, sus protagonistas, sus conflictos, sus victorias y sus derrotas. Leas la historia que leas, del siglo que sea, hay una estructura concreta y en parte esta estructura tendrá una u otra forma en función del mensaje que quiera transmitir. Como el mensaje y el consumidor tienen una correlación, la estructura tendrá en cuenta también a la audiencia. La estructura también estará correlacionada con las demás variables. Cómo bailen estas tres variables de la historia harán que el consumidor de la historia se sienta más o menos satisfecho. Conecte más o menos, simpatice más o menos y ya me estás entendiendo. Entonces, el autor de una historia tiene el poder de que el lector se sienta más o menos identificado y que ponga más o menos en duda lo que ya sabe, que sienta una cosa u otra, es decir, jugar con sus sentimientos, sus emociones y con su propia identidad. Las historias de la antigua Grecia tienen una estructura y unos personajes. Muchos de ellos son dioses y humanos, mortales e inmortales. Las historias del siglo actual y del anterior tienen sus propios atributos, también que, al igual que en la antigua Grecia, están conectados con lo que se cuece en la sociedad del momento. En el último siglo se han fabricado historias en masa cuyos contextos tienen su propia idiosincrasia, al igual, como decía antes, de las historias griegas clásicas. Y podría mencionar de otros tiempos y culturas, claro. Todas ellas tienen su particularidad en función del objetivo que tengan detrás, en función del propósito que tengan los autores. Todo autor sabe que para captar la atención de su audiencia tiene que escribir la historia de cierta manera, y todo el mundo sabe que en una historia se pueden contar muchas ideas, y que en función de cómo las escribas vas a sonar más o menos convincente, vas a sonar más o menos seductor. No solamente seductor, sino más eficiente en vender y más efectivo en hacer que compren la idea dentro de la historia. En función de cómo escribas la historia que envuelve la idea subyacente va a ser comprada con más o menos facilidad y va a ser adoptada con más o menos facilidad y va a germinar con una forma u otra dentro de las mentes, obviamente, con más o menos facilidad. Entonces, y aquí ya estoy llegando al meollo de todo este episodio va dirigido al siguiente punto. Casi todo el mundo quiere ser rico. Sin embargo, casi todo el mundo critica a los ricos. Aunque tampoco saben qué es ser rico también. Pero bueno, la idea aquí es que te fijes cómo son las historias más famosas y modernas. Fíjate cómo en Hollywood y muchas veces en dibujos animados, los villanos no son pobres, sino ricos o muy ricos. Raras veces son pobres. Un ejemplo de esta rareza es Parásitos, que es brillante y excepcional, la película coreana. Es como si los ricos siempre tuvieran malas intenciones o intenciones destructivas, o que fueran cínicos, o sin motivo aparente. No quieren hacer más que hacer el mal, quieren dañar a los demás para beneficiarse por encima de los demás. Me vienen ahora muchas películas. Por ejemplo, Super Detective en Hollywood, muchas películas de James Bond, Braveheart, Spider-Man o Spider-Man
y muchas más. Mientras tanto, el salvador o el bueno, al menos, no es el rico o el más rico. Robin Hood, Braveheart también, Spider-Man, La Jungla de Cristal y muchas otras más. Hay historias muy famosas en las que sí, a veces el héroe, que no tiene por qué ser el bueno en la historia, puede ser el bueno solamente para el espectador, es muy rico. Me vienen a la cabeza Batman o Iron Man, por ejemplo. Es obvio que no siempre es así, pero este formato ha sido extensamente escogido y elaborado con claros fines. En parte ha sido así porque funciona, y entenderás por qué funciona. Pero haciendo un repaso de las historias en general, la conclusión es que normalmente el salvador, el bueno o el héroe es el que tiene menos, o al menos tiene menos que el villano, o es más o menos pobre. Sé que hay muchos matices, entonces no es casualidad que los ricos sean los malos y los héroes sean los pobres. No quiero entrar en conspiraciones. No sé si las hay y no creo que las haya. Lo que sí creo es que hay muy buen ojo a la hora de estructurar y de idear los personajes de la historia o de las historias contadas que nos quieren vender. Un escritor o un guionista que quiere vender una historia y que se haga y se venda en masa, tiene que llegar a mucha gente. ¿Y por qué tiene que llegar a mucha gente? Pues porque esta mucha gente van a ser sus principales clientes, los principales consumidores, los lectores, los espectadores, la audiencia. Entonces, ellos tienen que sentirse emocionados, tienen que empatizar con los personajes de la historia, tienen que, sobre todo, tener una experiencia constructiva y positiva. ¿Qué mejor que una experiencia heroica en que salvan a quien sea? Salvan al mundo. Salvar siempre es positivo. Salvar casi siempre te da estatus social. Cuanto más se parezca la audiencia al personaje heroico, al personaje que se lleva el mérito, al personaje que se sacrifica y salva a los demás, más satisfactoria será la experiencia del espectador y más positiva y más gratificante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vigiles cómo consumes las historias que consumes. El juicio y la crítica sobre ellas es relevante. En parte impacta nuestras decisiones en la vida, en nuestro día a día. Hay una intención detrás de toda historia y la gran mayoría pretendemos vender. Es como funciona la sociedad. La sociedad funciona muy bien cuando la gente se dedica a crear valor y venderlo para transferirlo a la sociedad a cambio de un valor que te permite relacionarte satisfactoriamente con la sociedad. Das valor y recibes dinero. Con este dinero puedes comprar cosas. Entonces, si la gran mayoría de la audiencia que va a consumir una historia no es rica, lo inteligente será hacer que el personaje principal con el que tiene que conectar la audiencia no sea rico. Que sea una persona con quien la audiencia pueda identificarse más fácilmente. ¿Y quién puede ser el villano? Bueno, yo no soy un experto en narrativa, pero entiendo que cualquier persona puede ser un villano. Pero es más fácil vender un villano fácil de entender, fácil de ubicar. ¿Y qué es más fácil de entender y de ubicar que aquello que percibimos contrario a nosotros? ¿Y cuál podría ser este villano si la audiencia no es rica? ¿Qué sería lo contrario de pobre? Pobre. Pues un rico con mucho poder. Y que justamente el poder que tiene no lo utiliza para hacer el bien, sino para hacer el mal, para destruir. Aquí es algo que la gente no se para a pensar, que a menos poder tengas, menos capacidad de hacer daño tienes y menos capacidad de hacer el bien tienes. Pero, como esto no se explica ni en las historias ni en la cultura que emana de la sociedad, la gente cree, al menos inconscientemente, que las personas son buenas de por sí, sin importar la capacidad de hacer daño que tengan, sin importar el poder que tengan. Entonces, si todas las historias que vas consumiendo tienen la estructura de héroe pobre, malo rico, héroe austero y humilde, villano rico y prepotente, al final, seas niño o adulto, vas a ir captando la siguiente idea, que los ricos son malos y los no ricos son buenos. Y no vas a entender por qué persigues ser rico jugando a la lotería o ahorrando cada mes
si justamente los ricos son los malos? Bueno, yo sí puedo entender por qué quieres ser rico, aunque te hayan vendido que los ricos son los malos. Quizás quieres ser rico por la condición intrínseca de hipergamia que tienen las mujeres, o quizás quieres ser rica por el estilo de vida que te permite ser rica. Pero este es otro tema aparte. Lo que está claro es que al leer de estas historias vas a sentir placer cuando te juntes con personas de tu misma índole o con atributos parecidos o de la misma clase social para criticar conjuntamente a otra clase social y para culpar de los problemas de la sociedad a otra clase social y que vas a llamar ricos o burgueses o empresarios. Y después de consumir muchas historias en formato audiovisual, morirás habiendo creído que por alguna razón ser rico está mal y ser pobre está bien. Y vas a caer en la actitud de la tiranía de la pobreza, al igual que se puede caer en la actitud de la tiranía de la riqueza. Morirás pobre o con poco, habiendo envidiado a aquellos que tienen mucho más, sin haberte percatado que has saboteado oportunidades de conseguir más por haberte dejado cegar por las ideas tóxicas de que ya estás bien como estás y que mejor reafirmar tu estilo de vida blasfemando contra los que tienen y esquivando las opciones de crecimiento como educarse, desaprender y aprender, reinvertir o arriesgar un poco o abstenerse de placeres traidores, vicios destructivos o pereza egoica, porque está mal ser rico, porque los ricos son el problema, porque la clase alta es el problema. Y no te habrás preguntado si ser bueno o malo tiene algo que ver con el poder que tengas. Ser bueno o malo tiene que ver con tu voluntad de hacer el bien o hacer el mal. Ser bueno o malo tiene que ver más con tu código moral y no con los recursos que tengas, el poder que tengas o la clase social a la que pertenezcas. Para concluir, lo que quiero decir es que las historias se escriben con el objetivo de venderlas. Tú formas parte de un tipo de calaña, al igual que todos formamos parte de un tipo de calaña. Todo es calaña aquí. Hay entonces quienes quieren vender historias a este grupo de personas al que perteneces. Intentarán escribir la historia de manera que te sientas bien, empatices y tengas una experiencia gratificante al consumirla. Quieren que simpatices y empatices con el héroe de la historia, aquel que se gana el estatus. A través de esta estructura intentarán venderte ciertas ideas, pero solo tú eres responsable de juzgar, criticar y creer en las ideas presentadas en la historia que consumas. Tú eres el responsable. ¿Qué te parece este episodio? Dímelo en un comentario más abajo. No te olvides de suscribirte y de husmear en los enlaces que encontrarás en la descripción, por ejemplo, de mis redes sociales y de mi Substack. Y, como siempre, gracias por escucharme.